Hoy vamos a explorar algo fascinante, un sistema económico milenario que pone patas arriba muchas de las ideas que tenemos hoy sobre el dinero, la sociedad y bueno, hasta sobre el sentido de la vida. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, en el año 1700, la economía de la India era casi un cuarto de toda la economía mundial. Una auténtica barbaridad. Una cuota que, por cierto, no volvería a ver en siglos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál era su secreto? ¿Qué había detrás de esa increíble potencia económica antes de la era colonial? Vale, empecemos por el principio. Lo primero es entender su filosofía, que era, bueno, muy diferente a la nuestra. No se trataba solo de acumular riqueza y ya está, era algo mucho más completo. La clave de todo era una visión, digamos, holística. Se trataba de buscar un equilibrio, una armonía entre lo material, lo mental y lo espiritual. El progreso económico tenía que ir de la mano de los valores humanos. La idea no era simplemente hacerse rico, sino vivir una vida plena. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a ver el motor ético de este sistema. Todo giraba en torno a dos conceptos fundamentales. Por un lado, artha, que es la riqueza, y por otro, dharma, que vendría a ser el deber o la conducta correcta. Ojo, porque es muy importante entender esto. Dharma no es solo religión en el sentido que le damos nosotros. Es más bien como el conjunto de leyes morales y éticas que sostienen la sociedad. Es el marco que guía todas las acciones para vivir de forma justa y mantener la armonía. Básicamente, la brújula moral. Fijaos, la vida se veía como un camino con 4 grandes metas, todas conectadas. La base de todo, el cimiento, era el Dharma, la ética. Este principio debía guiar la búsqueda de la riqueza, artha, y también de los placeres, kama. ¿Para qué? Pues para que no se descontrolaran. Y todo esto al final tenía un propósito superior, alcanzar la liberación espiritual, o moksha. Esta frase del Mahabharata es potentísima. El Dharma fluye de la riqueza como un río nace de una montaña. Esto nos dice algo clave. Aquí no se idealizaba la pobreza para nada. Al revés, la prosperidad se veía como algo bueno, como la fuente que permitía cumplir con deberes tan importantes como la caridad y el cuidado de la comunidad. Muy bien, hemos visto la filosofía, pero ¿cómo se llevaba todo esto a la práctica? ¿Cómo se organizaban el gobierno y el comercio basándose en estas ideas? Vamos a verlo. Pues una de las claves está en un texto alucinante, el Arthashastra de Kautilya, del siglo IV a.C. Imaginaos, es un manual súper detallado sobre cómo gobernar. Y cuando digo detallado, me refiero a que hablaba de todo, cómo recaudar impuestos, cómo construir infraestructuras y, muy importante, cómo luchar contra la corrupción y gestionar bien los recursos. Y lo de la corrupción es que es increíble. Kautilya no se andaba con rodeos. Identificó 40 maneras diferentes en las que los funcionarios podían malversar fondos. Y no solo eso, sino que creía que la base de todo era tener unas arcas públicas saneadas. Proponía castigos muy concretos, como multas por falsificar cuentas o para aquellos que se aprovecharan de los bienes del Estado para su beneficio personal. Una visión sorprendentemente moderna, la verdad. Pero no solo el Estado estaba organizado. A nivel empresarial tenían algo llamado Shreni. Pensemos en ello como una especie de gremio o asociación comercial, una forma de corporación. Y lo más fuerte es que esto ya existía desde al menos el 800 a.C., o sea, siglos antes de que en Roma tuvieran algo parecido. Vale, pero ¿en qué se diferenciaba un Shreni de una empresa de hoy en día? Pues la diferencia es abismal. Mientras que una corporación moderna busca sobre todo maximizar el beneficio para sus accionistas, el Shreni tenía un componente ético y social en su ADN. Su objetivo no era solo el interés propio, sino que tenía la obligación de contribuir a la sociedad. Era como si tuvieran que devolver una deuda, llamada rimn, a la comunidad. El bienestar común era parte de su misión. Hasta aquí todo suena bastante bien, ¿verdad? Una filosofía equilibrada, un sistema organizado. Pero claro, había una enorme contradicción, un conflicto interno brutal que convivía con todo esto. Y esa contradicción era el sistema de castas. Las fuentes que hemos analizado son muy claras en esto. Argumentan que esa estructura social tan rígida, donde uno nacía y moría en el mismo estrato, bloqueaba por completo la competencia y la movilidad social. En esencia, toda esa filosofía económica tan positiva quedaba muy mermada por la realidad social. Para que nos hagamos una idea del impacto de esto, uno de los análisis que se citan en la fuente llega a estimar la pérdida económica que ha provocado el sistema de castas hasta el día de hoy. La cifra es simplemente colosal. 12 billones de dólares. Una auténtica locura. Y aquí está el corazón del problema. Esta jerarquía social chocaba de frente con la propia filosofía espiritual hindú.
Un principio fundamental, como se lee en el Gita, es ver el placer y el dolor en todas partes con el mismo rasero que se aplica a uno mismo. Pura empatía. Pues bien, el sistema de castas era básicamente la negación de ese ideal. Entonces, después de ver los ideales, la práctica y también sus enormes contradicciones, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos aprender de todo esto hoy? Pues lo interesante es que estas ideas no están muertas, ni mucho menos. Hoy en día hay pensadores que están volviendo a ellas. Se habla de desarrollo holístico, que ya no mira solo el crecimiento del PIB, sino que busca un equilibrio entre el progreso material y los valores humanos. Hay propuestas incluso radicales, como el concepto de Artha Kranti, que sugiere cambiar todos los impuestos por una única tasa a las transacciones bancarias para acabar con el dinero negro. Y sobre todo, se recupera la idea del Dharma, de la conducta ética, como la base para construir la confianza social que es esencial para que cualquier economía funcione. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. Una pregunta para reflexionar. En un mundo que se enfrenta a crisis de desigualdad, de codicia, de sostenibilidad, ¿podrían unas éticas antiguas y una visión más integral del mundo ayudarnos a encontrar soluciones? Quizá, solo quizá, algunas de las respuestas que buscamos para el futuro llevan siglos escritas.